Hola, hoy vamos a presentar un material para el pre-briefing de la metodología de simulación. Historia clínica, habilidades de comunicación básica, asignatura Fundamentos de Fisioterapia 1 del grado de Fisioterapia. Hablaremos sobre la definición de salud, generalidades, modelos de enfoque de la comunicación con el paciente, un establecimiento del patrón de confianza que tenemos que adquirir con el paciente, factores que nos ayudarán a obtener la confianza del paciente. Hablaremos sobre la creación de un entorno cercano y comunicativo, observación de la situación y posteriormente ya comenzaremos con un cuestionario a realizar. Fases de la entrevista, que hablaremos de una fase de exploración y una fase de resolución, factores a considerar en una entrevista con el paciente, tales como la atención, el entendimiento o un planteamiento final de la acción y sobre todo la importancia de la escucha. Por último, dejaremos una bibliografía para poder consultar en caso de querer aumentar toda esta información. Hasta la década de los años 40, la salud se definía como ausencia de enfermedad. Todo ello se debía al concepto de centrar la medicina en la asistencia sanitaria para la rehabilitación y curación de los enfermos. En esta época, el médico era el único responsable de su curación y todo se centraba en la relación médico-paciente. A día de hoy, a pesar de los cambios evolutivos en el concepto de salud, muchas personas siguen con la misma idea. Entre los meses de junio y julio del año 1946, en la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York por la OMS, los representantes de 61 Estados miembros en aquella época formaron una modificación en la definición de salud, la cual entró en vigor el 7 de abril de 1948. Esta modificación definía el concepto de salud como: la salud equivale a un completo estado de bienestar físico, mental y social, que no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad. A día de hoy, esta definición no ha sido modificada, manteniéndose todo ello en vigor. La comunicación con el paciente es una parte esencial en la entrevista clínica. En esta presentación hablaremos sobre cómo enfocar cada una de las partes de la entrevista, cómo llegar hasta el entorno cercano al paciente para que de un modo u otro se sienta más relajado y sea capaz de ayudarnos a encontrar el mejor tratamiento posible para su problema. Todo esto, junto con las habilidades propias del terapeuta, mejorarán la calidad de los resultados obtenidos. En relación a las estrategias globales para abordar la entrevista con el paciente, existen dos modelos fundamentales. Uno, la orientada al paciente, en la cual se asume que el conocimiento y la experiencia del paciente son la base para activar sus recursos, y otra, la orientada al terapeuta, en el cual la experiencia del terapeuta activa los propios recursos del paciente. El modelo orientado al terapeuta está basado en una postura paternalista de este. Se debe tener en cuenta, junto a los problemas del usuario, las ideas, expectativas y sentimientos. Se consideran a las emociones como integrantes y responsables de los problemas de salud y se informa al paciente para que éste sea capaz de autorresponsabilizarse de su propia salud. La implicación del paciente es esencial saber encontrarla para mejora de la salud. A día de hoy existe otro modelo de actuación que es el modelo más enfocado hacia la libertad, en el cual la toma de decisiones es conjunta entre paciente y terapeuta. De esta forma, al paciente se le concede más relevancia para que sea capaz de adquirir esa responsabilidad y mejora de su propia salud. En relación con el establecimiento de los patrones de confianza con el paciente, tenemos varios factores que nos van a ayudar. Para que el paciente se sienta cómodo durante el tiempo que dure la terapia, es fundamental asegurar la intimidad, proporcionar un entorno tranquilo, privado y sin interrupciones durante toda la sesión de tratamiento. Para la creación de un entorno cercano y comunicativo, es importante ganarnos la confianza del paciente. Para ello, usar el propio nombre del paciente, presentarse y mostrar interés por su problema es esencial. Es importante mostrar empatía, escuchar activamente las emociones de nuestro paciente e intentar entender sus motivos para ponernos en su lugar. Explicar el propósito de la entrevista, aclarando si es necesario que el motivo de formular tantas preguntas es para proporcionar una mejor atención. Igualmente es importante mantener un buen contacto ocular, prestando al paciente toda la atención. El contacto ocular
debe ser frecuente pero no exagerado. Asimismo, dedicar el tiempo necesario es esencial. La prisa muestra desinterés por los temas que él le está relatando. Si es posible, planificar la entrevista previamente sería importante, ya que podemos ajustar los tiempos para poder tener más facilidad en la resolución del problema. Dentro de la observación de la situación, es importante utilizar procedimientos adecuados, emplear los sentidos intentando descubrir si vemos, si sentimos o si oímos algo anormal. Fijarse en el aspecto general del paciente es francamente importante, si parece bien arreglado, si va desaliñado, si tiene un aspecto saludable, si parece bien nutrido, si está aseado. El lenguaje corporal igualmente es muy importante, saber si el paciente se encuentra cómodo, si se encuentra nervioso. La postura aportará información desde su carácter global. Puede estar manifestando mensajes desde todo su cuerpo. Al adaptarnos a una determinada situación, en muchas ocasiones lo transmitimos con la propia postura. Dentro del cuestionario a realizar, vamos a hablar de las fases de la entrevista, en las que tendremos una fase de exploración o de anamnesis y una fase de resolución. Las primeras preguntas que se deben formular en la entrevista de fisioterapia deberán ser acerca del problema que condujo a la persona a buscar ayuda del fisioterapeuta. La utilización de los términos es importante que sea de forma coloquial, si bien se puede en algún momento incluir algún término técnico. Igualmente es importante utilizar preguntas abiertas, que necesiten una respuesta evitando monosílabos, empleando una reflexión sobre las propias palabras del paciente para ampliar la información. Por ejemplo, ¿ha mencionado antes que molestaba más al despertarse? Hay que tener cuidado y es importante evitar las preguntas personales o delicadas. Si estas fueran imprescindibles, se intentarán formular en el momento de máxima confianza y solo se formularán aquellas que sean estrictamente necesarias. Por otro lado, es muy importante emplear unas cuestiones organizadas y bien planificadas para evitar olvidos importantes. Dentro de la fase resolutiva, explicaremos al paciente los procedimientos a seguir, que el paciente entienda su tratamiento, la evaluación y cómo vamos a seguir ese tipo de tratamiento. La recopilación de todos los datos y asegurarnos de entendimiento por parte del paciente es esencial para un óptimo tratamiento. Dentro de los factores a considerar en la entrevista con el paciente, hablaremos de la atención, del entendimiento y del planteamiento de la acción. En cuanto a la atención, es muy importante tener en cuenta la propia imagen del profesional. El tono, el timbre y la velocidad de palabras utilizadas forman parte de la comunicación verbal. Esta es esencial para llegar a un nexo común con las expectativas del paciente. En relación al entendimiento, es muy importante captar y reconocer lo que el paciente siente y manifiesta para llegar a una finalización de un tratamiento conjunto, el cual sea el más beneficioso. Por último, en el planteamiento final de la acción, es importante tener una estrategia junto con el propio paciente para abordar el problema y buscar el mejor tratamiento posible. Vamos a hablar de la importancia de la escucha por parte del terapeuta. Saber escuchar es esencial. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que está diciendo. Hay una serie de características que hacen que nuestra escucha sea efectiva. Ser activos en la escucha implica, por ejemplo, realizar inclinaciones con la cabeza, miradas de interés, etc. Permitir al paciente que acabe las frases sin tener prisa es esencial, puesto que le dará lugar a la implicación que estamos adquiriendo. Tener paciencia, mantener una actitud y comportamiento paciente, dejar tiempo para que el paciente se exprese de manera completa, ya que no todo el mundo sabe expresarse con la misma facilidad, es esencial. También puede ocurrir que el paciente tenga un lapso en memoria debido a la edad, al nerviosismo, etc. En este caso, deberemos esperar hasta que el paciente se tranquilice.
Es importante prestar toda atención sin interrumpir al paciente. Igualmente, conviene resumir y reformular todo lo que se ha tratado durante la entrevista, puesto que eso ayudará a reducir los malentendidos y clarificar los conceptos. Además, mediante esta habilidad, informamos a la otra persona de nuestro grado de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. Expresiones como resumen serían: si no te he entendido mal, o sea, que lo que me está diciendo es... Cabe resaltar igualmente la importancia del silencio. Es esencial afrontar las pausas o periodos de silencio que aparecen en la entrevista y reconocer el significado. Si se ha producido una pausa para pensar o es una manifestación de incomodidad ante una pregunta formulada. Como indicaciones y a modo de un breve resumen con un par de apuntes adicionales, indicar siempre la importancia en la estructuración de la entrevista. Marcar unos puntos bien definidos que nos van a ayudar al enfoque directo de la entrevista, abordando los problemas del paciente y eligiendo de esta forma el tratamiento más adecuado. La autoevaluación y la retroalimentación entre pares son particularmente relevantes y se ha demostrado que son muy efectivas en el aumento de habilidades de comunicación del terapeuta. Existen problemas en relación a la comunicación médica, los cuales siempre es necesario poder afrontar en una fase de formación. La autoevaluación y la retroalimentación entre pares se ajustan al paradigma educativo moderno de la práctica reflexiva. Esta práctica reflexiva tiene como objetivo desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, aprendizaje autodirigido y aprendizaje de forma continuada a través de adquisición de nuevas comprensiones, nuevas perspectivas y nuevas alternativas para el desarrollo futuro de la profesión. La práctica reflexiva no es natural para la mayoría de los estudiantes y requiere arreglos o requiere formación educativa continuada. El aprendizaje basado en vídeos utilizando una plataforma web para compartir grabaciones puede ayudar en este caso a que los compañeros puedan revisar, comentar y fomentar de esta forma la utilidad y la mejora en sus conocimientos. El método de simulación entre alumnos puede aplicarse como enseñanza para ser más específicos tanto en su autoevaluación como enseñar al resto de los compañeros a ser más específicos a la hora de realizar la entrevista personal. Por último, dejamos una bibliografía de referencia para todas aquellas personas que quieran indagar más sobre este tema del que hemos hablado. Gracias.